Buenas tardes desde M95 Televisión, desde nuestro programa La Otra Cara de Marbella. Siguiendo las directrices de esta cuaresma, pues en cada uno de estos informativos tratamos de darle a conocer los actos que durante esta semana, pues de alguna forma tienen que ver algo con las cofradías de Marbella. El día 17 en el Casino de Marbella de la Alameda, pues habrá un tema sobre la saeta, donde el que hablará pues será don Salvador de la Peña, especialista en este tema. Y luego el día 18 a las 7 de la tarde el certamen de marchas procesionales de Semana Santa, que ya 19 años lo lleva haciendo la Cofradía del Cristo del Amor. Y donde, al ser el 50 aniversario de la salida procesional de la Virgen de la Caridad, pues tendremos pregonero, que en este año pues será don José Bernal, el indicado a ello, hermano de la cofradía desde que nació, y su padre y su familia, y hemos querido que de alguna forma sea él el que hable de sus vivencias de la cofradía en estos años. Ya les digo que es a las 7 de la tarde, Teatro Ciudad de Marbella. Y hoy tenemos, como no podía ser de otra forma, estos días está muy atareado nuestro párroco de la Encarnación y conciliario de la agrupación de cofradía, don José López Solórzano. Don José, bienvenido. Bien hallado, Antonio. Lo hemos traído, lógicamente, como hemos venido trayendo a todos los hermanos mayores de las distintas cofradías, para que ya desde el punto de vista espiritual, que nuestro conciliario pues nos dé unas palabritas para que nos prepare para estos días que nos van a venir. Bueno, las palabras son siempre, más o menos cada año, tienen el mismo sabor, ¿no? La cuaresma es un tiempo en el que, sobre todo las cofradías, despiertan a unos ritmos muy acelerados. Tú vas ahora a cualquier casa de hermandad, y están pues reunidos, están preparando cosas. Por otro lado, las parroquias, también con nuestras charlas cuaresmales, con el sacramento de la penitencia, con la celebración de la Eucaristía Dominical. La cuaresma es un tiempo muy activo, porque en él confluyen muchos actos que intentan prepararnos para celebrar con intensidad y con hondura la Semana Mayor del cristiano, que es la Semana Santa. Efectivamente, habéis visto todos los hermanos mayores que han estado desfilando por aquí, pues cada uno nos ha dado sus programas, sus novedades, sus inquietudes para estos días, donde los cristianos de alguna forma tenemos que hacer un poco la revisión de este año. Nosotros, los que peinamos cana como yo, pues teníamos la costumbre de que había que por lo menos confesar una vez al año, cuando llegaba la cuaresma, había que acercarse y hacer ese acto de penitencia a esas personas que de alguna forma estaban separadas de la iglesia, pues se pedía que por lo menos que acudieran en época de cuaresma, acudieran una vez a recibir los santísimos sacramentos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ya esos tiempos afortunadamente han pasado, vemos las iglesias que están repletas, vemos como las comuniones ya son muy numerosas en las distintas misas, las participaciones son también mayores, y también queremos que esto pues los cofrades lo entiendan y también los cofrades sepan acercarse a la iglesia, puesto que forman parte de la iglesia. Don José, ¿cómo van todos los actos, los preparativos? Porque claro, la iglesia, tu cometido, además de ese maratón de salidas procesionales con todas las cofradías, todos los días de la Semana Santa, pues tiene por supuesto los santos oficios del Jueves y Viernes Santo. Sí, ahora mismo en cuaresma nos estamos reuniendo, yo me estoy reuniendo con todas las juntas de gobierno, tú lo sabes, yo voy a hacer ya 10 años en Marbella, en septiembre, y aunque tenéis las cofradías tienen su propia vida autónoma, ¿no? Y tienen sus propias reuniones y tienen su estatuto, que son los que rigen, ni que decir tiene que el director espiritual es miembro de la Junta de Gobierno de hecho, ¿no? Y de derecho. Entonces he querido reunirme con toda la Junta de Gobierno, oírla ver, oír su sentir, oír cómo va su camino, ¿no? Y hasta ahora pues los encuentros están siendo todos muy fructíferos, muy en plan muy familiar. Yo siempre les digo cuando llego, ni vengo a regañarles ni vengo a pedirles, ¿no? Entonces ya se quedan tranquilos, ¿no? Digo, no vengo ni a pediros ni a regañar, ¿no? Vengo a estar con vosotros, que creo que es lo que uno pretende, estar, acompañar, guiar, exhortar. Si hay alguna cosa que hay que corregir, ¿no? Pero no podemos olvidarnos que las cofradías son asociaciones públicas de fieles católicos, ¿no?
yo entiendo y admito, ¿no?, que en las cofradías hay a veces muchos intereses y no siempre son, podríamos decir, católicos, ¿no? Hay gente que están ahí por otros motivos, o por tradición, o por costumbre, o por otra historia. Dios me libre de juzgar, ¿no? Yo creo que las cofradías, igual que las parroquias, tenemos las puertas abiertas, la gente entra, está, si quieren ocupar algún puesto de responsabilidad, pues depende de la decisión de los hermanos en sus elecciones. Hoy creo que este año son 7 las hermandades que tienen elecciones a hermano mayor junto con la agrupación, pues ahí no hay ningún dedo que señale a nadie, ahí hay unos hermanos que votan en una urna y ganan en la primera rotación si hay mayoría absoluta y en la segunda si es más simple, ¿no? Entonces, aunque muchas veces se quiera ver otras cosas o se quiera creer otras historias, pues las cosas están muy claras. Hoy venía una madre, ¿no?, y para un tema de catequesis, y esta mujer se creía que las catequistas tenían nómina, ¿no? Digo, pues sí. Entonces cuando tú le explicas cómo funcionamos, dice, es verdad que demasiado muchas veces hacemos, ¿no? Entonces, ahora mismo las cofradías, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la Iglesia, yo entiendo que están saneadas, gozan de buena salud, ¿no? Como digo, y bueno, la parroquia las acoge, las parroquias de alguna manera es el lugar donde muchas de ellas tienen su salida profesional de ahí, donde también ellas reciben sus cultos, ¿no? Entonces todo lo que sea la Semana Santa junto con las procesiones, tú me comentabas la parroquia, es verdad que lo ideal sería que de la misa se fuera a la procesión, ¿no? Porque uno manifiesta la fe, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta más trabajo vivir su fe, celebrar su fe, participar en los sacramentos. Ojalá las cofradías sean también esa escuela donde cada cofrade o cada persona que se acerque a la cofradía descubra que aparte de lo bonito del desfile, aparte del esfuerzo de ser hombre de trono, aparte de la penitencia que es el promesa, aparte de todo ese cortejo, ¿no?, que se lleva, descubran que la mejor manera de que te escucho, la mejor manera de vivir esa fe que tiene sería junto con tu procesión, junto con tu hermandad, también participar de los sacramentos, no para llenar la iglesia, como tú decías, quizás porque Marbella es muy grande, hay pocos templos, solamente tenemos 3, nuestros templos están llenos y la gente participa de la misa, y que cuando uno habla de esto no es porque no venga la gente, ¿no?, sino porque de alguna manera las cosas son como son. Y a veces pues uno no las entiende, ¿no? Y también labor nuestra, en la labor educativa del sacerdote, enseñar al que no sabe, ¿no?, que es una obra de misericordia. Efectivamente, últimamente además hay que estar al día en la liturgia de la Iglesia, porque la Iglesia está viva, y como viva que está, pues se va adaptando a los tiempos, y al adaptarse a los tiempos, pues la liturgia puede cambiar en distintos momentos. Vemos muchas veces pues que en la iglesia ves tú que un número de personas se levantan en un momento y otras se levantan en otro momento. ¿Por qué? Pues porque no se han puesto al día de las nuevas normas en la liturgia, porque hace unos días pues ha empezado a funcionar, ¿verdad?, el nuevo... La tercera edición del misal romano, que nace del Vaticano II, es verdad que eso nació después del Vaticano II, que fue en el año 66, se hace un misal que era... Quizás los que tú decías vestiscana, o acordáis cómo las misas eran antes en el latín, solamente había otra manera de celebrar, ¿no? Ya cuando las misas pasaron a lengua vernácula, y en este caso al castellano, ¿no?, y se hace el misal para poder celebrar la misa en castellano, eso va teniendo unas adaptaciones, ¿no? La última ha brotado y se ha autorizado, si no me equivoco era el 3 de marzo, cuando se pone al servicio de toda la comunidad la tercera edición de ese misal que se aprobó, ¿no?, con algunos matices, porque las traducciones que se hicieron, sobre todo es cuestión de traducción del latín, del griego al castellano, las traducciones que se habían hecho no eran demasiado correctas, entonces ahora se han corregido, se han incorporado nuevas misas, se han adaptado nuevas oraciones, y después también una cosa importante es que se están renovando todos los leccionarios, todas las lecturas, la traducción de las lecturas en la misa, pues se han renovado, y hoy por hoy todos los textos, el del catecismo de los niños, el catecismo de adultos, los textos de la misa, la Biblia, todos coinciden en la misma traducción. Hay a veces que había muchas Biblias con diferentes traducciones.
Entonces, pues es verdad que la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo y ahora nos toca a los pastores intentar transmitirle a la gente esas variantes que a nivel de gente o a nivel de celebraciones es poco, pero sí que a nivel de texto es mucho más enriquecedor. Las personas que alguna vez hemos tenido el honor o la satisfacción de leer las lecturas en la Santa Misa, pues efectivamente habíamos hablado muchas veces que el lenguaje que uno está leyendo, si a uno le era difícil entenderlo, lo que quería decir, y es el tema de traducción, pues la Iglesia ya se ha acercado a tratar de que ese lenguaje sea más asequible a la persona que está escuchándolo. Y sea también más fiel a los textos originales. Ahí de alguna manera se intenta, ahora hay más medios a nivel filológico, a nivel de técnica filológica, ¿no? Y de texto, ahora hay mucho más, un vocabulario mucho más enriquecedor, y tenemos del latín, del griego y del arameo mucho más recursos, ¿no? Entonces se están intentando coger los textos más originales, sobre todo los textos griegos, y hacer una traducción más fiel a aquello que se decía. A lo mejor siempre se ha hecho fiel, ¿no? Pero hay palabras o hay que uno quiere interpretar, y la Iglesia quiere que dentro de las prioridades sea lo más parecido a lo que se escribió en primer lugar. O sea, como veis, pues la Iglesia está viva, que muchas veces la gente dice que la Iglesia no progresa. Hay otras religiones que progresan menos que la católica, y están ahí. Bueno, hay un depósito de la fe que está ahí, que lleva 2000 años, y nosotros, hay mucha gente que quiere que cambiemos las raíces, y las raíces no se pueden cambiar. ¿Cuándo la Iglesia va a cambiar? Pues nunca. Hay cosas que en la Iglesia no van a cambiar nunca, y hay cosas que en la Iglesia están cambiando siempre. Depende de las realidades que hablemos, ¿no? Hay verdades de fe, hay dogmas de fe, y hay una palabra de Dios que es un depósito, que eso va a estar sin moverse, lleva sin moverse 2000 años. Y hay otras cosas, otras circunstancias que están cambiando siempre. ¿Por qué? Porque no dependen de ese depósito, sino que dependen más de la tradición o del propio magisterio. Y lo importante que es cuando tú escuchas en una misa y las palabras de don José, dice, en este momento, en todo el tema, en todo el mundial, pues están diciendo las mismas palabras que estamos diciendo aquí cuando estamos leyendo las lecturas. Qué bonito es pensar esa cantidad de millones de personas alrededor del mundo que están orando con el mismo texto y en el mismo momento dirigiéndose a Dios de la misma forma. Sí, es lo que decía Antonio, que no es que haya muchas misas, hay una sola misa en todo el mundo. Claro. Hay una sola misa, y eso realmente, cuando uno lo piensa y tiene una cierta sensibilidad creyente, se estremece. Sí. Es decir, la lectura que vamos a leer esta tarde en la misa, o que salió esta mañana, se ha leído en todo el mundo. Claro. Las oraciones que estamos haciendo en la misa hoy se harán en todo el mundo, en todas las lenguas. Esto no es que cada cura elige la misa que a él le gusta. Hay toda una liturgia universal, ¿no? El primer domingo de Cuaresma, sobre todo en los domingos, todos los domingos tú ves al Papa celebrar y celebra los mismos textos. Mira en esta parroquia, mira en la otra, y realmente eso es el signo de la comunión, de la común unidad. Hay una sola misa que se celebra en miles de sitios. Y los católicos nos sentimos muy gratos cuando estos días parecía que nos querían quitar, había quien proponía la tontería de quitar la misa, y nada más que decir quitar las misas, pues la misa que la televisión española daba a las 2, pues se ha multiplicado por 3 el número de oyentes, cuando han pensado que le quitaban algo suyo. Pero lo que es curioso es que el domingo, yo lo veo poco porque tengo la parroquia, ¿no? Pero el domingo no solamente hay que la Iglesia Católica retransmite la misa, antes hay un programa evangélico, antes hay un rabino hablando, hay también un imán, es decir, que hay unas religiones que han llegado a un acuerdo con un ente público y, bueno, pues se pone al servicio de la sociedad. ¿Por qué solo de las 5 religiones que hablan el domingo por la mañana, por qué solo se quita una? ¿Por qué solo es que además es la mayoritaria? Es decir, ¿por qué no se ha cuestionado que haya un pastor evangélico que da una meditación que será preciosa? ¿O por qué no se cuestiona que un imán hable en la segunda por la mañana, o un rabino? ¿Por qué eso no?
¿Por qué no se cuestiona eso y se cuestiona media hora que dura una celebración eucarística, ¿no? Cuando se ha mostrado y se ha demostrado que es lo que más se ve y que está al servicio. Es curioso que muchas personas defienden a los más pobres, a los más necesitados, a los más indigentes, y esa parte de la misa está destinada a esa gente, a los enfermos, a las personas más mayores, y eso parece que como que no les gustaba, no sé, pues entonces es verdad que nos dicen a nosotros, los curas no se deben de meter en política. Bueno, nos meteremos o no meteremos, pero bueno, que los políticos tampoco se metan a cura. Que hay muchos políticos o políticas, vamos a decirlo en el lenguaje masculino y femenino, hay políticos y políticas que les encantaría mandar en la iglesia. Y de hecho muchas veces uno tiene que hacer un cierto gesto de humildad para no llamarle la atención a más de un político o política que en el ámbito religioso han querido mangonear o han querido mandar, y tú sabes muy bien que eso ocurre, cuando uno es totalmente respetuoso con la parcela política, ¿no? Vayamos que intentemos en esta libertad de expresión que tenemos, que ellos puedan hablar de todo y nosotros no podamos hablar de nada. Eso no es libertad de expresión, eso es dictadura. Que muchas veces dice la palabra España es laica. Están equivocados. España no es laica. España hay libertad de religión, pero no es laica. Según la Constitución española, y si no se cambia, ahora mismo en la Constitución pone que España es un país aconfesional y además reconoce una vinculación especial por historia con la Iglesia Católica. Y eso está en la Constitución española, que si el Parlamento español se pone de acuerdo en modificar la Constitución, que la modifiquen. Lo que yo no puedo es engañar. Porque la Constitución es la Carta Magna por la que se deben de regir todos los españoles. Y eso se aprobó en su momento. Si el Parlamento, vuelvo a decir, llega a un acuerdo y deciden los que nos representan modificar la Carta Magna, que la modifiquen. Mientras que no la modifiquen, la Carta Magna dice lo que dice. Efectivamente, si se dan ustedes cuenta y van mirando estadísticas, la Iglesia Católica se surte de ese 0,7% que de una forma voluntaria todos los contribuyentes ponen en su declaración de la renta. Y si miramos los números del año pasado, resulta que hubo más personas voluntarias que aportaron el dinero a la Iglesia que el año anterior. Luego va aumentando. Sí. ¿Por qué? Porque ven que la labor de la Iglesia es positiva, en hospitales, en casas de socorro, ahora en Marbella pues se ha puesto en marcha esta casa asistida para las mujeres embarazadas que tienen problemas para traer el niño al mundo, pues la Iglesia la ha facilitado dónde poder vivir, dónde poder comer hasta que traigan ese niño al mundo. O sea que se va haciendo el bien por todos lados. No hay ninguna ayuda directa de los presupuestos del Estado hacia la Iglesia Católica. No hay ninguna partida. Hay una asignación voluntaria que es un 0,0, no un 0,7, un 0,07, que cada contribuyente es libre de asignarlo a donde él crea oportuno, o bien fines sociales, bien Iglesia Católica, o los dos. Y de eso que cada contribuyente ha decidido, lo que hace Hacienda es obedecer a lo que el contribuyente ha dicho. Usted me ha dicho que de este 0,07 aquí, pues yo se lo doy, ¿no? Es verdad que la Iglesia, eso lo hemos dicho muchas veces, aquí hablamos de solidaridad. Bueno, la solidaridad es la fraternidad, son palabras que brotan, y todo lo que es ayudar al necesitado, tenemos que mirarnos en la Iglesia que lo lleva haciendo 20 siglos. Es decir, toda la sociedad, en todos los lugares del mundo, y en los países que ahora mismo están peor, ahí está lo que es solidaridad, presencia, se está haciendo desde unas raíces cristianas, vaya, católica o de otras confesiones cristianas, ¿no? Eso se está haciendo ahí, guste o no guste. Es decir, muchas veces uno quiere negar la realidad, y la Iglesia tendrá sus fallos, comete sus errores, tiene sus pecados. Por eso comenzamos siempre que nos reunimos diciendo yo confieso, y después lo que hacemos es pasar la canastilla para dar a los demás. Yo alguna vez lo dije, ojalá en otras manifestaciones sociales, políticas, sindicales, cuando se reúnen a un mitin o se reúnen a un congreso, ¿por qué no pasan las canastillas con el comisario y después que lo den a una ONG o que lo den? Es decir, ¿por qué no quieren
que se dé o que se reciba cuando nosotros estamos gestionando nuestros propios recursos y ellos a nivel institucional, ellos que sea, no dan ningún gesto de solidaridad, ninguno. Yo no he visto, creo, en ninguna cosa aquí por la tele que nos digan hoy tal de estos de artistas o de, no sé, de políticos, de lo que sea, me da igual, no quiero. Han pasado, como hacemos nosotros todos los días, que cogemos 40, 50, ayer o el otro día presentábamos los presupuestos de la parroquia, están ahí en la balanza, más de 200.000 euros. La parroquia de la Encarnación ha entregado a los más pobres este año, a través de colectas, más de 200.000 euros. ¿Eso de dónde sale? De que tú el que viene a misa echa todos los domingos algo. 200.000 euros, una parroquia como en Marbella, pues gracias a Dios es un signo muy grande de fraternidad, de manos unidas, del domus, de todas las campañas que se hacen y que la iglesia, la gente va a misa y comparte lo mucho o lo poco que puedan tener. Y luego lo más importante que yo veo es que no se mira ni raza, ni color, ni creencia. O sea, cuando Cáritas ayuda a alguien, ayuda al necesitado, sin pedirle la fe de bautismo. Por tanto, más libertad y más forma de ayudar a los demás, sin mirar si es de tu equipo o no es de tu equipo, porque en todos los sitios si te ayudan, eres del equipo, sí, si no, no. Yo por eso creo que muchas veces les cuesta trabajo a los medios de comunicación social, que son el cuarto poder, ¿no? Asociar Iglesia a Cáritas, y quieren hacernos creer que Cáritas es algo independiente a la Iglesia o que es una ONG. Y mire usted, no, Cáritas es una institución de la Iglesia católica, donde cada obispo en su diócesis, cada párroco en su parroquia gestiona desde la honradez más exquisita los recursos que recibimos, pero no es algo paralelo, no es algo que nos hayamos inventado, no, eso es Iglesia católica. Y hoy por hoy, yo no me atrevería a decir si es de las pocas religiones que tienen una red tan mundial de ayuda. Teníamos Cáritas parroquial, Cáritas diocesana, Cáritas nacional, Cáritas internacional. Y sabe, el propio Bazar ofrecía el 10% de sus ingresos a una Cáritas que se llama Cáritas internacional, pues por si ocurre alguna desgracia, ya tenemos ahí unos primeros recursos para ayudar. Es decir, preveemos, es una caridad preventiva. Estamos preveyendo que ocurra algo para que no tengamos que esperar a hacer una colecta el domingo que viene. No, ya está el dinero preparado para la desgracia que, por desgracia, valga la redundancia, pueda llegar, pues cuando muchas veces es sin querer viene, ¿no? Y está precisamente gestionada en los sitios donde se reparte ese dinero a los desgraciados por personas que no cobran, porque la mayoría de toda la gente que están en Cáritas pues son personas voluntarias que trabajan por los demás. Igual que las catequistas, pues trabajan ahí haciendo la catequesis, como decía don José antes, y muchos padres decían, es que la catequista está aquí sin cobrar, está voluntariamente. Sí, es verdad que muchas ONG, y eso es legítimo, tienen que, dentro de su presupuesto, incorporar una partida para el personal que los atiende, y Cáritas en las parroquias, desde luego, nunca hay nadie que esté contratado y que ese contrato salga de los presupuestos de Cáritas. Es verdad que a nivel de Cáritas diocesana, si hay unos trabajadores sociales, si hay una red que nos ayudan a todos los demás, pero eso lo hace la diocesana desde el propio obispado, ¿no? De las Cáritas parroquiales, lo que se da a Cáritas es para Cáritas. Y yo doy fe con el tema del bazar, con tantísimas cientos de personas que ayudan en el bazar y que ayudan desinteresadamente, sin cobrar, para hacer posible. Viendo un poco a la Cuaresma, ¿no? Que ahora es verdad que hay gente que tiene costumbre de, yo no como carne los viernes, yo ayuno. Todas esas prácticas que tenemos culturales están encaminadas a la limosna. Exacto. Es decir, si yo, por ejemplo, no como carne el viernes, para que lo que me he ahorrado lo dé en limosna. Y si ayuno, es para lo que me he ahorrado en el ayuno, lo dé en limosna. Si no, no tiene sentido que se haga. Es decir, toda la ascesis cristiana va encaminada a la caridad. Todas las prácticas, de hecho las cofradías también, ¿sabes?, que en su presupuesto deben de poner, ojalá cada vez más, una partida importante a caridad, a Cáritas, ¿no? Y ahora los cristianos, los creyentes, que tengan costumbre o tengamos costumbre de guardar los ayunos y las abstinencias que la Iglesia establezca, que no se le olvide que es ayuno, abstinencia y limosna. Es decir, mi ayuno y mi abstinencia se convierte en una limosna. Ojalá
pues se diera a Cáritas y ojalá en Cuaresma crecieran los socios. Mire usted, yo estoy ayunando, pues me he ahorrado 2 euros en el desayuno esta mañana. Pues esos 2 euros son para la limosna. No voy a comer carne y pues tampoco te puede ir al mejor pescado, y me he tomado una sopa o me he tomado una verdura. Pues lo que me he ahorrado, eso va para la limosna, no va para mantener el tipo, ¿no? O sea, tener muy en cuenta eso, porque es una discusión que muchas veces la gente no entiende, que el tema del ayuno y la abstinencia, ¿qué se consigue con eso? Que no se consigue por cuestión, como decía don José, por adelgazar. Si la cuestión se está tratando que comas algo más barato de lo que tenías puesto, sea lo que sea, da igual. La carne de pescado es un tema simbólico de lo que se hacía en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el pescado era más barato en cierta época que la carne y por eso se ponía simbólico. Pero el fin principal no hay que olvidarlo, que es el tema de ese ahorro, y por tanto darlo en limosna es lo que se ha ahorrado uno en ese día del miércoles o de los viernes de Cuaresma. Yo creo que era importante este tema, que algunas veces, pues en fin, se habla y no, las personas que nos están escuchando pues no han tenido oportunidad de saber por qué del tema. Pues ahora mismo yo creo que se ha dejado muy claro el fin por el cual se hace el ayuno y la abstinencia. Que hay que hacerlo, es decir, que los cristianos católicos que no tengamos enfermedad y tengamos una edad de los 18 a los 65 años, tenemos que decir que aquí muchas veces no hemos hecho de nuestra capa un sayo, ¿no? Tenemos la obligación, y para los católicos, ojo, que no estamos imponiendo, igual que otras religiones imponen otra serie de normas en su alimento. Nosotros los cristianos estamos obligados a vivir ese ayuno y esa abstinencia, siempre que no haya una enfermedad o no haya algo que lo impida, ¿no? Y hacerlo desde esa generosidad de la limosna, ¿no? Y por lo que veo, los mayores de 65 no están comprometidos, pero yo desde aquí les diría, no están comprometidos a hacer el ayuno y la abstinencia, pero pueden seguir dando una limosna. Sí, claro, y si pueden hacer el ayuno también, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, quien más escrúpulos le crean a las personas mayores que están con una medicación o que necesitan, bueno, pues que no se preocupen, es decir, que no hay, estamos hablando más de unos cristianos más activos, ¿no? De cristianos con salud, ¿no? Es decir, una persona que está con un tratamiento, que está con medicación, que tiene una dificultad física que en absoluto se lo plantee, ¿no? Es decir, no se puede plantear eso, pero sí que me puedo plantear ese ayuno, como muchas veces se ha interpretado. Bueno, a lo mejor yo no voy a ayunar de comida porque mi cuerpo no me lo permite, pero hay otros hábitos que puedo tener que no tienen que ver con el alimentario y que sí lo puedo también controlar, ¿no? Bueno, pues yo creo que en Cuaresma hemos dado unas pautas un poco de todo, y desde aquí pues pedirle lógicamente que como cofrades que participen ustedes en los desfiles procesionales de domingo a domingo, y si no participan desde dentro, al menos sean respetuosos desde fuera al respetar las costumbres y tradiciones de este pueblo cristiano y católico que es Marbella, que sale con la mejor buena voluntad a la calle a rezar a sus sagrados titulares, y que nosotros pues nos respeten cuando salimos a la calle, igual que respetamos nosotros a los demás. Por supuesto, le tengo que decir que para los cristianos lo más importante de todas estas procesiones es el Domingo de Resurrección, porque si no hubiera resucitado el Señor, pues la religión no existiría. Es el tema principal de los cristianos, la resurrección. Y desde las cofradías pues estamos intentando que ese Domingo de Resurrección pues sea cada año con más ímpetu, más fervoroso y más participativo. Y sin más, pues si don José no quiere ninguna cosa, muchas gracias por venir a este programa, y que le sea leve todo el trabajo que le queda de aquí en adelante. Muchas gracias. Vamos a hacer también obra de la misericordia, que visitar enfermos. Gracias a todos y hasta la próxima semana, que nos veamos en este programa La Otra Cara de Marbella.